Ahora sí, vamos a ver toda la cuestión procesal y revisamos a grosso modo en esta primera introducción lo siguiente, compañeros. Este hexágono procesal. Ubicamos y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Dónde? ¿Sale? Esto es muy importante, inclusive para delimitar la competencia del órgano jurisdiccional. ¿Para qué? ¿Qué pretendo con esta controversia? Lo que pretendo es ser reinstalado. Ok, bueno, entonces esto es muy importante para mi hipótesis. Lo que pretendo es de que se me indemnice por motivo del despido injustificado. ¿Vamos bien? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué? Porque es muy importante determinar también las prestaciones que vamos a solicitar y por supuesto la cuestión de la prescripción de la acción, si estamos en posibilidad todavía de iniciar la litis. Muy bien. También nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién? ¿Sale? Ubicamos a las partes. Mi patrón, pero también voy a presentar demanda, en este caso, contra el outsourcing que en su momento me contrató y a su vez también voy a demandar a mi supervisor, etcétera, etcétera. Ubicamos ante quién voy a presentar esta demanda, a quién voy a emplazar a una controversia. ¿Qué? ¿Cuál es la naturaleza de mi litis? Ok, por ejemplo, recuerden lo que establece el artículo 123, apartado A, fracción 31. Nos habla de la competencia de la autoridad federal. Muy bien. ¿Qué asuntos conocerá la autoridad federal? Y si nos remitimos al apartado B del artículo 123, sabemos que es un apartado para trabajadores al servicio del Estado. Entonces, es muy importante hacernos esta pregunta. ¿Cómo? Pregunta de naturaleza adjetiva. La forma que debe seguir mi acción. La forma que debe seguir mi contestación. Todo el camino procesal que yo debo de ventilar para que se solucione la litis, la controversia que se está planteando. Muy bien. Seguimos con el maestro Cipriano Gómez Lara. Y nos plantea el maestro Cipriano Gómez Lara, compañeros, que cuando hay una pretensión y cuando hay una excepción, se da lo que nosotros conocemos como el litigio. Por supuesto, si no tengo bien construida mi teoría del caso, si mis elementos fácticos de alguna manera no tengo elementos normativos o probatorios como demostrarlo, pues bueno, mi pretensión o mis excepciones es discutida. Si tengo los elementos perfectamente estructurados en esta teoría del caso que estoy presentando, pues nos encontramos con la pretensión fundada o la excepción también fundada. Si no tengo soporte normativo, si no tengo el fundamento de derecho en el cual voy a amparar mi pretensión, mi excepción, pues bueno, va a ser infundada. Y lo mismo en el caso de que pues no tenga yo la legitimación de iniciar la litis, de iniciar la controversia. Bueno, esto es muy importante. Las fases procesales, continuando con el maestro Cipriano Gómez Lara. A ver, aquí están, compañeros. Tenemos estas 6 fases que integran todo proceso, ¿eh? Cualquiera que ustedes me digan es un castillo, es una columna vertebral, son las bases de la ciencia procesal. En este sentido, vemos una primera fase preliminar. Dice Cipriano Gómez Lara, esta primera fase y esta fase se van a dar fuera de proceso. Muy bien. Esta es antes y esta es después.
Muy bien. Todo el proceso se da aquí, desde la fase expositiva hasta la fase en la cual se emite una sentencia. La fase impugnativa realmente abarca toda la secuela procesal dentro del proceso e incluso fuera de proceso, cuando ha concluido. Al final de cuentas, esto da una garantía de que se están cumpliendo con las normas sustantivas, las normas adjetivas y que, bueno, el juez está resolviendo su litis conforme a derecho. La fase preliminar de toda controversia implica una fase de preparación, implica un tema de los medios preparatorios para ir a una litis. Si se presenta un trabajador que ha sido despedido de forma injustificada, pues le solicito documentos, ¿verdad? Le solicito que me acredite su antigüedad, le solicito que si tiene documentos con la cual acredite su salario, le solicito si tiene los testigos que vamos a solicitar que se presenten cuando llegue el momento de que se desahogue esa prueba y bueno, voy preparando mi controversia. Cuando ya tengo toda esta fase preparada, entonces presento mi demanda. ¿Sale? Ya mi demanda ya tiene los elementos de mi teoría del caso, fácticos, jurídicos, probatorios, emplazamos a la parte demandada, la parte demandada contesta o se allana a mi pretensión y bueno, seguimos con la litis. Tenemos una fase probatoria en la cual se van a ofrecer pruebas. La prueba será objeto de análisis para verificar si se admite o no y será motivo de un desahogo en una fecha posterior que fije el órgano jurisdiccional. La fase decisoria, en base a todo lo expuesto con antelación, el órgano jurisdiccional emitirá una sentencia, una resolución que pone fin al juicio. En la fase impugnativa se van a presentar los recursos ordinarios, la apelación, revisión, queja y bueno, agotando los medios ordinarios de impugnación, puede ser que el conflicto sea materia de un amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Si tenemos ya una sentencia firme, si tenemos una sentencia que ya no existe ningún medio ordinario ni extraordinario que la deje sin efectos, pues lo que nos queda es su cumplimiento, su ejecución. Muy bien. Entonces, en pocas palabras, todo esto que hemos mencionado lo podemos encontrar traducido en este esquema. Ya mencionamos esto antes, después y lo que contiene la fase preliminar, los medios preparatorios, las medidas cautelares que vamos a solicitar para que nuestra litis tenga materia cuando tengamos una sentencia. Muy bien. La fase expositiva con la presentación de la demanda, con el emplazamiento al demandado, la contestación por parte del demandado. Si el demandado tiene una pretensión contra el actor, presenta reconvención y el actor da contestación a la reconvención. La etapa probatoria. Se presentan, se ofrecen las pruebas si tiene que ver con la litis. Si se ofrece en el momento procesal oportuno y no es contrario a la moral ni a las buenas costumbres, pues bueno, será materia de admisión. Posteriormente la prueba se preparará para su respectivo desahogo y en este momento se le dé una valoración, un alcance para que el órgano jurisdiccional emita su sentencia. Si la sentencia resuelve el fondo, hablamos de una sentencia definitiva. Y si la sentencia resuelve un incidente, hablamos de una sentencia interlocutoria. No está resolviendo el fondo. Sobre todo lo que ocurra en este proceso, tenemos también la fase impugnativa. Esta fase impugnativa
implica los medios ordinarios que se pueden presentar para dejar sin efectos la actuación del órgano jurisdiccional. La apelación se van a presentar sobre resoluciones de fondo. Y en este supuesto, quien va a conocer de la apelación será el superior jerárquico del órgano jurisdiccional. Y el tema de revisión y quejas son sobre cuestiones de trámite, que es importante aclarar durante la secuela procesal. Muy bien. Agotando toda esta circunstancia de los medios ordinarios de impugnación, tenemos la posibilidad de que la controversia se lleve bajo la magistratura constitucional del juicio de amparo. Muy bien. Permítanme un momento, voy a conectar mi computadora porque se me está acabando la batería. Deme un segundito, por favor. Ok, perfecto, compañeros. Vamos a continuar. Muy bien. Vamos a revisar, compañeros, ahora sí, después de todo este análisis sobre la cuestión del proceso, vamos a empezar ya con el proceso laboral. Atentos, por favor. Muy bien. Compañeros, conceptos. Es un instrumento a través del cual se resuelven los conflictos ante las juntas de conciliación y arbitraje, que ya prácticamente estamos entrando, en una fase en que estas van a desaparecer, y tenemos a los tribunales del trabajo. En este supuesto se van a resolver conflictos de naturaleza individual y conflictos colectivos derivados de las relaciones laborales. Se van a aplicar normas de trabajo. En este momento tienen un propósito, el tema de el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores, entre sindicatos, entre patrones. ¿Se entiende, compañeros? Ok. ¿Cuál es el objeto del proceso laboral? Su objeto en particular será resolver las pretensiones que se presentan por las partes en conflictos derivados de relaciones de trabajo y procura, como una rama del derecho social, conseguir un equilibrio y justicia social entre patrones, entre sindicatos y entre trabajadores. Muy bien. Vamos entendiendo esta noción tan importante sobre el procedimiento laboral. Muy bien. Bien, estimados amigos, vamos a continuar entonces bajo este estudio. Seguimos. Muy bien. Algunos principios, bueno, ahí está mal el concepto, dice, son principios que regulan la materia del proceso laboral. Vamos a verlo a grosso modo, compañeros. Lo primero que tenemos que destacar es el tema de inmediación procesal, la presencia del órgano jurisdiccional en todas las diligencias que se desarrollan dentro de todo este proceso. Lamentablemente, ante las juntas de conciliación y arbitraje, nos percatábamos que, pues a veces no estaban los que integraban la junta, los representantes patronales, los representantes de los trabajadores y mucho menos el presidente de la junta. Muchas de las causas pues serán resueltas directamente por el secretario de acuerdos, ¿verdad? Y bueno, a mí me tocó ver también cómo las secretarias, los secretarios, mecanógrafos que hacían la transcripción, inclusive prácticamente acordaban, prácticamente ellos llevaban a cabo las audiencias. Pero en este nuevo proceso requerimos necesariamente, compañeros, que el órgano jurisdiccional esté al pendiente durante el desarrollo de cada una de las actuaciones procesales. Y otro punto muy en particular
es el tema de la prontitud, el tema de la inmediatez dentro de este procedimiento. Muy bien. Hasta cierto punto, si nosotros nos remitimos a la justicia ante las juntas de conciliación de arbitraje, la ley establecía plazos pues muy bien marcados para que se solucionaran los conflictos. Lamentablemente, compañeros, había una serie de trabas que se desarrollaban durante el propio proceso que lo que hacían es de que los conflictos laborales se volvían interminables. En el tema de inmediatez, queremos cumplir con el principio constitucional de una justicia pronta, de una justicia imparcial, de una justicia expedita, de una justicia gratuita. Entonces es muy importante en este nuevo proceso cumplir con estos plazos procesales y que la autoridad dirima los conflictos. Las audiencias van a tener una continuidad. Procuraremos durante el desarrollo de estas audiencias no suspenderlas, sino hasta que se agote cada fase procesal. Si amerita un tema de suspender la audiencia, vamos a señalarlo a la brevedad posible la continuación de la audiencia. Ahorita que lleguemos con cómo se va desarrollando el proceso ordinario laboral, pues vamos a darnos cuenta de este análisis que estamos realizando. Por supuesto, estimados amigos, requerimos una justicia expedita, requerimos que se le dé prontitud a la solución de las controversias, porque esto también da seguridad jurídica a las partes y además entendamos que una persona que tiene una situación en particular vulnerable se encuentra involucrada en un conflicto de esta naturaleza. Este es el trabajador. Y mientras más rápido solucionemos su situación, pues bueno, estaremos cumpliendo con uno de los principios que mencionamos con antelación, el tema de equilibrio y el tema de la justicia social. Lo que se resuelva en estas audiencias, lo que se resuelva en este proceso, va a buscar llegar a la verdad histórica. O por lo menos, la verdad legal. Muy bien. Las audiencias llevan una concentración y una economía procesal en la cual vamos a verificar cuando lleguemos al tema del procedimiento laboral que tiene una fase previa de conciliación, muy bien, y tenemos una fase pues hasta cierto punto muy expedita en la cual se dirimen los conflictos en una primera fase donde podríamos llamar que es una fase de tipo expositiva, en donde se presenta la demanda, en donde se da contestación, en la cual se corre traslado para que pues hagan objeción respecto a las pruebas, se lleva a cabo la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Vamos a darnos cuenta, compañeros, cómo todo lleva una sencillez procesal, porque el objetivo en particular es dar una respuesta clara, una respuesta contundente a los conflictos que se están presentando. Por eso también buscamos un lenguaje pues técnico, un lenguaje, si bien es cierto que es especializado, pero el trabajador debe de conocer lo que se está desarrollando en cada una de estas fases del proceso. Las audiencias en este nuevo proceso, por supuesto que van a ser públicas, salvo algunas que aquellas que requieran, pues hasta cierto punto, cierta restricción. Por ejemplo, en el caso de que se ventile algún secreto industrial, pues bueno, la audiencia no podrá ser pública. O cuando se afecten los derechos de algún menor, bajo este supuesto, pues se podrá considerar el órgano jurisdiccional hacer las audiencias privadas. La justicia de conformidad con el 17 de la Constitución es una justicia gratuita. Muy bien, no va a tener ningún costo acudir a una fase de conciliación, ni tampoco acudir a la fase jurisdiccional. El procedimiento no significa que sea siempre oral.
es predominantemente oral, pero también vamos a darnos cuenta que hay una fase inicial, que es una fase de naturaleza expositiva, que se desarrolla principalmente por escrito. Tenemos también una fase previa de conciliación. Entonces, lo que busca esta nueva justicia laboral es dar una respuesta pronta, una respuesta expedita a la situación de los conflictos que presentan los trabajadores. Entonces, si podemos resolver la controversia llegando a un acuerdo, pues qué mejor, estimados amigos. Este es el punto principal. Muy bien. Y otra cuestión, el derecho del trabajo, pues no es de oficio, ¿verdad? Ni modo que los tribunales de trabajo estén verificando a quién han despedido de forma injustificada. Es dispositivo porque requiere instancia de parte que promueva, que tramite las controversias ante los tribunales del trabajo. Y recuerden, el derecho del trabajo pertenece a la rama del derecho social. Por eso también rige un principio de suplencia de la queja, pro operario. Cuando hay duda, interpretamos a favor de el trabajador. Tendremos siempre esta ponderación. Y por supuesto que en este principio de suplencia de la queja, los jueces van a subsanar, los jueces van a aplicar el principio de interpretación conforme las normas laborales a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales y aplicarán la norma que más favorezca, la norma que más proteja los derechos humanos. En ese sentido, desaplicará normas que no estén acorde con estos principios. Y bueno, el tema de la cuestión de que el trabajador iniciará la litis, de que el trabajador podrá acudir a la controversia acompañado del patrón y tratar de llegar a un acuerdo. La cuestión de que el trabajador procurará resolver la controversia a través de estos mecanismos que hemos señalado con antelación. Son varios principios que queremos destacar en esta litis laboral. Continuando rápidamente, compañeros, revisamos el tema de preclusión procesal. Por supuesto que esto da seguridad jurídica, hablar el tema de la adquisición o pérdida de derechos por el transcurso del tiempo y también el tema de la caducidad. Si se inicia con una litis, si se inicia con una acción, pues tenemos que darle continuidad. Y bueno, el impulso procesal en beneficio del trabajador implicaría, si está a punto de operar la caducidad, pues bueno, se le hará de conocimiento al trabajador para que éste pues pongan en marcha, para que inste la actuación de los tribunales y bueno, pues no opere la caducidad. Se admiten todos los medios de prueba que tengan relación con la litis que se está planteando. Hay una libertad en el interrogatorio, aunque las partes pueden presentar las objeciones que estimen conducentes, señalando por pregunta que es impertinente, con pregunta que no tiene relación con la litis, con preguntas que hasta cierto punto inducen a una respuesta. Hay una libertad también probatoria por parte del tribunal. Se va a llegar a todas aquellas pruebas que considere necesarias para dirimir la litis que se está planteando. El juez va a resolver a verdad legal, va a resolver de conformidad con su leal saber y entender y en relación a todo lo que se actuó dentro de este proceso, a las excepciones, a las pretensiones presentadas por el actor, a las excepciones presentadas y comprobadas por el demandado, a las pruebas y a su respectiva valoración. En base a eso, el juez emitirá su sentencia con total claridad, con total congruencia y resolviendo todas las cuestiones que se están planteando. Muy bien.
Estimados amigos, es muy importante que cuando se resuelva la litis, lleguemos al punto de que se fije una determinada prestación y que de alguna manera esté perfectamente determinada en la sentencia. Las resoluciones que se dicten en esta materia son irrevocables a través de recursos ordinarios. Lo que nos quedaría en esta controversia, estimados amigos, pues sería irnos al amparo directo. Y bueno, también recordemos que la parte demandada puede presentar un tema de reconsideración, el cual pues hasta cierto punto implicaría, perdón, en este caso la reconsideración sería la cuestión, el medio de impugnación que se puede presentar en contra de la resolución dictada en estos conflictos laborales. Todo esto es por el tema del procedimiento. Ya casi agotando la instancia de introducción, llegamos a alguna serie de conflictos, alguna serie de procesos que podemos verificar en materia del trabajo. Procedimientos ordinarios, procedimientos burocráticos. Aquí tenemos el apartado A, aquí tenemos el apartado B. Aquí tenemos el tema del artículo 123, apartado A, fracción 31. Lo que no se contemple aquí será competencia de la autoridad local, burocráticos, federales, trabajadores de la federación y trabajadores de la Ciudad de México. Y los locales que tendrán sus propias disposiciones burocráticas. Muy bien, los conflictos en esta materia van a tener una naturaleza laboral, vía jurisdiccional y también vía de conciliación autocompositiva. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Es decir, pues se procura la solución del conflicto a través de la conciliación. ¿Qué más podemos verificar? Los conflictos derivados del tema del trabajo, vamos a ver que hay conflictos entre trabajadores y sus patrones. Muy bien. Aquí sobre todo hablaremos de procedimientos ordinarios y en algunos casos procedimientos especiales, y asimismo también hablaremos de procedimientos para procesales. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Tenemos también, compañeros, los conflictos intersindicales. Los conflictos que se presentan entre sindicatos, obreros, sindicatos con sindicatos, sindicatos con patrón, sindicatos contra sindicatos, etcétera, etcétera. El conflicto entre un trabajador y sus sindicatos, los conflictos entre trabajadores, que puede darse el caso también, compañeros, y los conflictos de naturaleza patronal. Son varios los supuestos que vale la pena mencionar. La competencia en esta materia, pues se va a resolver de la siguiente manera. Vamos a verlo. Ahí voy. Muy bien. Ok. Materia. Pues ya revisamos un poco, compañeros. Destacamos la competencia de la autoridad federal, artículo 123, apartado A, fracción 31. Y dentro de esta misma controversia, por ejemplo, en las juntas teníamos juntas especiales de conciliación y arbitraje.
En estas juntas especiales, estas juntas conocerían de una determinada rama de la industria. Muy bien. Y bueno, también el tema de las competencias de las autoridades locales. Lo que no contemplaba el artículo 123, apartado A, fracción 31, será competencia de las autoridades en el ámbito local. Entonces, esto es muy importante determinarlo en materia del trabajo. ¿Ante quién ventilaré el conflicto? Y bueno, por supuesto también el tema del apartado B del artículo 123, porque en este supuesto la competencia será del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores de la Federación y de la Ciudad de México y los de referentes tribunales locales de conciliación y arbitraje que existen en las entidades federativas para resolver los conflictos entre los trabajadores del Estado y sus municipios. Muy bien, perfecto. Muy bien. El tema del grado, pues tiene que ver con la instancia de revisión, con la instancia superior que revisa las controversias, que revisa las litis que se plantean en este tipo de conflictos. Hablando de los procesos laborales, pues nos vamos a verificar que uno de los principios que señalamos con antelación es de que las resoluciones son irrevocables. Lo que nos quedaría en este supuesto, compañeros, es resolver la litis a través del amparo directo en contra de esa sentencia. Muy bien. La competencia en relación del territorio, pues bueno, es muy importante para determinar que el órgano jurisdiccional está en facultad de conocer la litis que se está planteando. Ya hemos hecho mención a la jurisdicción como aquella potestad que otorga el Estado para que con fuerza vinculante se resuelva una controversia. Y señalamos la competencia de la autoridad federal y la autoridad local. Y los regímenes en materia laboral, pues bueno, regímenes especiales y algunas controversias que son procedimientos especialísimos, sobre todo en algunos conflictos de esta naturaleza que tienen que ver con temas de seguridad social. Bien, rápidamente, ya hemos hecho un análisis muy importante sobre la parte introductoria. Ya casi estamos llegando a la conclusión de esta unidad. Verificamos a grosso modo, ya para llegar a su conclusión, que entre los tribunales del trabajo, pues se puede dar la siguiente comunicación procesal. ¿Sale? En este caso, el despacho implicaría que un superior le ordena a una autoridad inferior realice determinada diligencia. El juez da una instrucción a su secretario, el juez da una instrucción a un actuario para que realice el emplazamiento correspondiente y bueno, es una instrucción que se tiene que acatar. El exhorto se le va a pedir, en este caso, a un órgano jurisdiccional del mismo nivel, pues se le solicitará, en este caso, que le ayude a desarrollar una diligencia en virtud de que la misma se está desarrollando fuera de la competencia territorial de esta autoridad. Y en esa medida, pues, realizará esta diligencia. Y la carta rogatoria es cuando un inferior le pide a un superior su intervención para la realización de determinada diligencia. Pero bueno, vamos a hablar de la comunicación que se da entre los particulares. Empezamos con la notificación que implica hacerle del conocimiento a las partes en una controversia laboral, en una controversia de naturaleza procesal del trabajo, de una resolución, de un acuerdo que ha llegado el órgano jurisdiccional.
Esta primera notificación, este primer conocimiento que se le hace a las partes, vamos a llamarlo como emplazamiento. Cuando se emplaza a las partes, se corre traslado y además se le da un plazo para la contestación de la demanda y se señala la fecha en que va a tener verificativo dicha audiencia. El requerimiento será para una de las partes que deben intervenir dentro del proceso y se le pide, pues, hasta cierto punto su intervención o se le pide a una autoridad, pues, presente algunos documentos que obran en su poder y que son necesarios para el desarrollo de este procedimiento laboral. Se citan a los testigos, se citan a los peritos para que comparezcan a la controversia laboral. O también la citación que se realiza en una primera fase de conciliación cuando se invitan a las partes que comparezcan a dirimir la litis a través de la conciliación. Las no personales, pues bueno, se van a hacer en los estrados del juzgado, en el boletín judicial, si no se conoce el domicilio de una persona que debe ser emplazada a través de los edictos que correrán por cuenta de la parte que está solicitando esta diligencia por cédula de notificación en el caso pues de que no se atienda la instrucción del actuario judicial cuando realizó el emplazamiento y también en este nuevo procedimiento laboral muchas de las notificaciones se van a realizar en vía electrónica porque las partes deben de proporcionar un buzón electrónico en donde van a pues desarrollarse alguna de las notificaciones. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, muy bien. Ya vamos a llegar. Ya nada más quiero llegar a este punto de cierre. Perfecto, compañeros. Ok. Los incidentes que se pueden presentar dentro de esta materia. Por supuesto que tenemos los incidentes de previo y especial pronunciamiento, la cual tienen que resolverse antes de que continuemos con la litis. Estos incidentes se van a presentar cuando nosotros presentamos la demanda, cuando se realiza la contestación y tienen que ser resueltos en la primera fase del proceso laboral. Cuando estamos ya en la fase de la audiencia preliminar, antes que nada, vamos a resolver los incidentes que se hubiesen presentando. Resolviéndolos, vamos a continuar con esta audiencia preliminar para cerrar la misma y llegar a la audiencia de juicio. Muy bien. Estos incidentes pues se encuentran debidamente señalados en la Ley Federal del Trabajo. El de nulidad pretende dejar sin efectos una determinada actuación procesal y bueno, que se deje sin ningún efectos y se repare el mismo, ¿verdad? El de competencia, pues se atribuye que una de las partes no tiene la facultad de intervenir en esa litis, se pide al órgano jurisdiccional que al tener un impedimento que deje de conocer la controversia. El de falta de personalidad cuando pues carece de legitimación alguna de las partes procesales. El de acumulación, el cual implicaría que otra controversia de una naturaleza similar se está llevando ante otro órgano jurisdiccional y para evitar sentencias, pues hasta cierto punto contradictorias, pues se pide que el juez que conoce de la primera causa resuelva la misma. Y por supuesto, las excusas en el caso de que el órgano jurisdiccional presente un impedimento. Estos incidentes generales se encuentran contemplados dentro de las normas adjetivas y por supuesto tenemos también los incidentes nominados que se encuentran perfectamente ahí delimitados, los que no se contemplen ahí su denominación dentro de las normas procesales, los conoceremos como innominados y bueno, algunos incidentes de previo y especial pronunciamiento tienen que resolverse antes de continuar con la litis principal. Algunos siguen cuerda separada, es decir, de alguna manera, aquí se resolverá la vía principal
y por otra parte en cuerda separada, resolveremos el incidente que se ha presentado. Claro que este tiene que ser resuelto antes de que se dirima la litis principal. Muy bien. Ok. Perfectamente bien señalado. Ahora destacamos que algunos de los incidentes van a ser, pues, objeto de resolución dentro de este mismo expediente, emitiendo una sentencia interlocutoria. Muy bien, compañeros. Perfecto. Muy bien. Y rápidamente nos encontramos con la prueba y es un aspecto muy importante que vamos a destacar dentro de toda esta serie de elementos de introducción al proceso laboral. La prueba procesal, la prueba jurídica y la prueba general. ¿Por qué les ponemos estos tres niveles? La prueba general vamos a conocerla como nuestro dato de prueba. La hemos incluido nosotros en nuestra demanda o en nuestra contestación. Al final de cuentas, no ha sido materia de evaluación por parte del órgano jurisdiccional. No ha sido admitida para su análisis dentro del juicio. Esto lo tenemos en nuestra demanda, en nuestra contestación. Cuando la presentamos ante el órgano jurisdiccional y es materia de admisión, pues bueno, ahora sí hablamos, estimados maestros, de la prueba jurídica. Y la prueba procesal es la que es materia de desahogo. Muy bien. Perfecto. Muy bien, compañeros. ¿Qué medios de prueba se pueden ofrecer o cuál es la clasificación de la prueba general que debemos destacar dentro de este estudio? Destacamos lo siguiente, compañeros. Vamos a ver. Prueba directa, prueba indirecta, pruebas reales, pruebas personales, pruebas históricas, pruebas clínicas, críticas, pruebas preconstituidas, pruebas por constituir, pruebas idóneas y pruebas ineficaces. Prueba directa. Por supuesto que tiene una mayor eficacia que la prueba indirecta. Al final de cuentas, la prueba directa es una prueba constituida, es una prueba que determina pues una pretensión, que determina una excepción. Es una prueba de alguien que estuvo presente en el momento que ocurrieron los hechos y que de alguna manera le consta, ¿vale? Es un testigo directo, por mencionar de alguna manera. Y el indirecto, pues no estuvo ahí presente, el indirecto, pues no le consta, el indirecto, pues le platicaron, el indirecto, pues es una prueba que no tiene la misma eficacia que la prueba directa. Las pruebas reales van a versar, estimados amigos, sobre cosas materiales. Muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles. En general, estos son las pruebas reales. Las pruebas personales van a estar a cargo de personas. Pruebas materiales, por ejemplo, las documentales, las instrumentales, etcétera. Personales, las testimoniales, las periciales, las confesionales. Pruebas preconstituidas hasta cierto punto tienen una mayor eficacia que las pruebas por constituir. Estas pruebas preconstituidas acreditan cierta pretensión, ciertas excepciones, antes inclusive de su propio desahogo. Y las de por constituir tenemos que demostrar su eficacia dentro de la propia
secuela procesal. Las pruebas históricas y críticas, sobre todo, están más enfocadas al tema de los elementos fácticos. Muy bien. Y las pruebas idóneas, pues demuestran nuestra pretensión, demuestran nuestras excepciones, y las ineficaces, pues todo lo contrario. Le pegan a nuestra teoría del caso. Entonces, no es pues lo mejor que podamos hacer dentro de todo este desarrollo que hemos venido comentando. Ya casi para llegar a la conclusión de esta unidad, verificamos que algunos medios de prueba que aquí tenemos que por estudiar, destacamos, por ejemplo, la prueba confesional, que puede subclasificarse de la siguiente manera: judicial, extrajudicial, espontánea, provocada, expresa, tácita, simple, compleja, preparatoria, definitiva, personal y por representante. La judicial, pues bueno, se va a desarrollar ante el órgano jurisdiccional. La extrajudicial fuera, pues, de la instancia del órgano jurisdiccional. Por supuesto que tiene una mayor eficacia la judicial. La espontánea, pues alguna de las partes, pues hace una confesión, hace una declaración de forma voluntaria ante el órgano jurisdiccional. Y hasta cierto punto esto, pues constituye una prueba plena y que es tomada en cuenta por el órgano jurisdiccional. La provocada, pues deriva del argumento, del debate, de la confrontación que se realiza dentro dentro del desahogo de esta prueba, dentro del interrogatorio, dentro del contrainterrogatorio. La prueba expresa, pues es la confesional expresa, pues es la que con los sentidos, es con el uso de la voz, es la que se manifiesta ante el órgano jurisdiccional. Y la tácita o ficta, pues implica un poco de que, pues dentro de la confesional nos quedamos callados, entramos en contradicción, de alguna manera vamos en contra de la teoría del caso que se ha presentado, pues bueno, entonces hacemos una confesional tácita o ficta. Simple o compleja, pues tiene que ver que cuáles son los alcances probatorios de la misma, la preparatoria, pues bueno, antes del desarrollo de la audiencia, y la definitiva cuando pues ya la desahogamos ante el órgano jurisdiccional, y la personal, la que la parte de forma directa pues desarrolla, o por representante, en la cual acude un apoderado legal al desarrollo de esta confesional. La documental la vamos a verificar sobre documentos públicos o sobre documentos privados. Muy bien. La documental pública. Vamos a enfocarla sobre documentos de autoridad administrativa, judicial, autoridad de conciliación, autoridad registral, etcétera, etcétera. Muy bien. La prueba, aquí vamos en la testimonio, los privados, pues las que las partes ofrecen. La testimonial, testigos instrumentales, que sobre todo van a servir hasta cierto punto, estimados amigos, para la introducción de una prueba real. Testigos procesales o testigo de medio de prueba, sobre todo tratan de inducir algunos de los elementos fácticos que las partes han presentado en su demanda, en sus contestación. Testigos contestes que hasta cierto punto ayudan a nuestra litis, testigos abonados
que hasta cierto punto pues le pegan un poco a nuestra teoría del caso, son exagerados con sus comentarios y bueno, pues pueden presentar una tacha de testigos, testigos idóneos, pues es lo que todos buscamos, testigos seleccionados, pues bueno, no es recomendable, testigos sospechosos, pues bueno, tampoco, porque no van a tener esa eficacia que pretendemos demostrar, testigos hostiles, pues son testigos que confrontan, son testigos que controvierten, son testigos que hasta cierto punto, pues no son fáciles en un tema de interrogatorio, en un tema de contrainterrogatorio. Los testigos singulares son los testigos únicos que le constan los hechos. Y bueno, tenemos la pericial, peritos titulados con un conocimiento científico en una determinada área del conocimiento, testigos entendidos o legos, que son más testigos de naturaleza técnica. Muy bien. Testigos de parte, las que ofrecen las partes actor y demandado, de oficio, tercero en discordia, de oficio, cuando no se pueden pagar, pues bueno, la parte, pues el tribunal los va a asignar recusado y sustituto por recusación en el caso de que se impugne a dicho perito y bueno, la presuncional legal y humana de todo lo actuado dentro de este procedimiento. Muy bien. Tenemos, por supuesto, estimados amigos, instrumental de actuaciones. Muy bien. Los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, fotografía, videos, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera. Las constancias de notificación por conducto del buzón electrónico y los recibos de nómina con sello digital, pues para que tengan esa eficacia. Compañeros, todo esto es una parte introductoria al proceso laboral. Llegamos a un punto decisivo y ya prácticamente solamente para conocer un tema de funcionamiento, pero ya también de conclusión de cómo operan las juntas de conciliación y arbitraje.